según la Torá, cómo reconocer al Mesías. Porque a lo largo de la historia ha habido muchos falsos Mesías, tanto en el ámbito judío como también en el ámbito cristiano. Ha habido personas que se han proclamado ser el Mesías. Quizás en el ámbito judío el falso Mesías más conocido y de hecho el más peligroso, el que más daño ha causado a Israel, es el Shatz, también conocido como Shabtai Tzvi. Él en el año, él era un rabino que tenía problemas psiquiátricos, hablando en términos modernos. Vivía en Israel, nació en Turquía, pero vivió en Israel, y él buscó ayuda y se conoció con un otro rabino, un cabalista, Natán de Gaza, y este rabino, Natán de Gaza, en vez de darle buena consejería, lo convenció de que él era el Mesías. Entonces el Shatz, en el año 1666, eh, empezó a decir que él era el Mesías y reunió todo un ejército y hasta fue en unos barcos con esos ejércitos hasta la capital del Imperio Otomano para libertar a Israel del yugo de los otomanos, pero al final lo atraparon, los otomanos fueron más poderosos, nunca hubo ninguna batalla, en realidad apenas llegó a puerto, lo apresaron y lo más vergonzoso de todo es que cuando estuvo ante el sultán y le dijo, ¿realmente vos sos el Mesías? Y él dijo, no, es más, me convierto al Islam. Y él y todos sus seguidores se convirtieron al Islam. Y así nació una especie de secta dentro del judaísmo que se llama Shabetaísmo, o Sabetaísmo, que es, toma nombre de este hombre, ¿no? Shabtai Tzvi. Fue muy peligrosa, no solamente en ese momento, sino en otros momentos, a raíz, mientras la gente creía que él era el Mesías antes de que él fuera derrotado y se convirtiera al Islam, y renegara de su propio mesianismo, muchos judíos esperanzados de que realmente fuera el Mesías hicieron revueltas en todo el mundo. En Europa hubo varias rebeliones y terminaron en terribles masacres. Bueno, fue bastante problemático, pero la gente actuó pensando que realmente era el Mesías y por lo tanto había que unirse a la causa. Pero cuando uno pensaría que cuando él cayó y se comprobó que no era el Mesías, pues la fe en él menguaría. No, de hecho, por varios siglos hubo muchos judíos en el mundo que creían que él era el Mesías y que volvería. Hasta hubo otro falso Mesías después llamado Jacob Frank, que decía ser la reencarnación del Shatz. Y de vuelta, decía ser el Mesías, etc. Él causó mucho daño, fue el falso Mesías más peligroso que ha habido en la historia del pueblo de Israel. En el ámbito cristiano, no hace tantos años, lo mencioné en alguna clase que di sobre Mashiach hace algunos años, hubo acá en Latinoamérica un hombre, un pastor evangélico llamado José Luis de Jesús Miranda. Él decía ser la segunda venida de Jesús. Y tenía su iglesia en Miami, un hombre muy rico. Tenía una doctrina medio rara, él decía bueno, venía a cambiar los tiempos, de hecho decía ser Jesús y el anticristo, que eran la misma persona, solo que venía a cambiar los tiempos y las enseñanzas porque era una nueva era, y todos los que querían ir al cielo tenían que ponerse el famoso número del 666, y es más, anunció cuándo llegaría el reino, puso una fecha, al final no pasó nada en esa fecha y al poco tiempo se murió. Y la gran tristeza es que muchas personas se vieron decepcionadas. Había una persona que incluso decía que estaba muy triste porque su madre había fallecido un tiempo antes y había fallecido con este número marcado, pensando que ella iba a resucitar en cierta fecha. Y no solo no había pasado nada en la fecha que este hombre había dicho, sino que este hombre ahora, el supuesto Mesías, había muerto también. Entonces hubo una gran decepción y mucho daño en la gente. Fueron muchos sus seguidores. Eso pasó allá por el 2013. En el 2013 fue que él falleció. Y el año pasado, en plena pandemia, en el 2020, apareció en Inglaterra, en realidad ya había aparecido, venía hace varios años hablando este hombre, un hombre llamado Joseph Gregory Hallett. En realidad hace varios años que venía pretendiendo ser el auténtico heredero de la corona británica,
hacía varios años que venía haciendo eso, pero el año pasado, justo entre la pandemia y varias cositas, eh, se dio el momento propicio para que de pronto él cobrara fama, y por mucho tiempo, al principio de la pandemia, se habló mucho de él. Él hasta salió en la televisión y dijo algo muy curioso. Él dijo que él podía probar que era el rey de Inglaterra, pero además después dijo que él había nacido en ciertas fechas que coincidían con la Biblia, por lo tanto él era también el rey de Israel, el Mesías. Hasta envió un mensaje a Netanyahu para que lo reconociera como Mashiach. Ahora, este hombre es un fraude que ya venía siendo conocido como tal desde hace varios años, solo que recién en el año pasado se hizo Vox Populi, por así decirlo. Pero cada vez sus ambiciones fueron más lejos. Ahora, en medio de todo esto, hubo evangélicos que se plantearon, ¿será que acaso realmente él es la segunda venida de Cristo? Porque ¿y cuál fue el razonamiento? Leemos que tiene que venir en las nubes, así como fue, debe volver. Pero ¿será que lo interpretamos mal y debe reencarnar en un hombre? Varios evangélicos se plantearon la posibilidad de que él realmente fuera la segunda venida. Bueno, como verán, ha habido falsos mesías a lo largo de la historia muchas veces y lo seguirá habiendo. Ya Yeshua nos había dicho de esto. No es ninguna sorpresa, por lo tanto. Pero lo curioso es decir, en medio de tantas dudas que generan estos hombres, hay algo que nos puede dar un camino de certeza, una forma de poder reconocer al Mesías. Bueno, las leyes de la Torá incluyen muchos temas, abarcan muchos temas, entre ellos hay leyes para los reyes de Israel. Y esas leyes de la Torá para los reyes de Israel establecen las pautas para poder reconocer al Mesías. Entonces preguntémonos primero, ¿qué es un Mesías? ¿Sí? Mesías viene del vocablo, en hebreo Mashiach, viene del vocablo Limshoach, que significa ungir. Esa era la forma en que se coronaba a los reyes de Israel antaño. Se los nombraba y se les daba, hoy por ejemplo un presidente le dan la cinta presidencial y el bastón de mando. Bueno, antes en el caso de Israel, en el reino de Israel, a los reyes se les daba el poder cuando se los ungía con un aceite especial que se menciona en la Torá. De ahí, del verbo limshoach, ungir, viene el término de Mashiach, que significa el ungido. Entonces, por eso es que a todos los reyes de Israel fueron Mashiach, fueron ungidos. Pero en las profecías se habla especialmente de una figura, un descendiente del rey David, después de que el reino de Israel cayera, se anunciaba que habría de los descendientes de David un rey que recuperaría el trono. Él sería el Mashiach por excelencia, el Mesías. Y él restauraría el pueblo de Israel, lo volvería a liberar de todas sus aflicciones. Ahora, hay una historia que, no sé, hay una anécdota que contó otro judío mesiánico de Estados Unidos, escribió un libro sobre la historia de cómo él conoció a Mashiach, y él cuenta que en su momento de tratar de entender sobre el Mesías, él tomó una clase con un rabino y le preguntó, a un rabino reformista, le preguntó, ¿qué nos dice la Torá acerca de Mashiach? Y bueno, este rabino reformista no tenía muchas ganas de tocar el tema, se ve, o lo tocó de una forma muy, en realidad lo tocó como lo toma cualquier reformista, de una forma muy diferente a como la puede interpretar un ortodoxo o algunos conservadores. Entonces él simplemente preguntó a la clase, ¿qué es un Mashiach? Así como, ¿qué es un Mesías? ¿Acaso alguien puede saber eso? Lo tomó como con una cierta superficialidad. Pero esto se ve a que el concepto de Mashiach ha tenido mutaciones en el pueblo judío en los últimos 2 siglos. Tradicionalmente, y la postura ortodoxa es que el Mesías tiene que ser un descendiente del linaje de David. Pero también, a partir del nacimiento de las otras ramas del judaísmo, con el avance de la modernidad, surgió una forma nueva, una especie de revisionismo, y otra forma de entender toda la Biblia, y por lo tanto, aún el concepto de Mashiach. Y por ende, hay algunos que creen que Mashiach en realidad es no una persona, sino una era utópica, que quizás llegue, quizás no, puede ser un sueño o una realidad que algún día alcancemos.
Por eso este rabino lo había tomado como con cierto cuestionamiento, porque él como reformista tenía otra postura y él quería inculcar ese pensamiento crítico propio de su línea de pensamiento. Pero bueno, la cuestión es que hoy, si hablamos con cualquier judío, dependiendo de la rama, si es ortodoxo dirá un descendiente del Mesías debe ser un descendiente del rey David. Si hablamos con un reformista dirá, es una época utópica. Si hablamos con un conservador, algunos dirán tiene que ser un descendiente de David, otros dirán es una época utópica, no una persona real. Hay distintas posturas. Pero, ¿qué nos dice históricamente la Torá y el judaísmo? Para eso nos vamos a remitir a a un texto muy importante que son las leyes de los reyes, que es un capítulo de uno de los escritos del Rambam, el Mishneh Torah. En uno de sus últimos capítulos, que se titula Leyes de los Reyes, tiene a su vez unos últimos subcapítulos que hablan específicamente de lo que la Torá dice acerca del Mesías. Y da 8 formas de 8 cosas, enlista 8 cosas que la Torá dice que el Mesías debe hacer. Primero, el Mesías debe restaurar el Bet HaMikdash, o sea, debe reconstruir o restaurar el servicio en el sagrado templo. Y para eso se basa, entre otros pasajes, en el profeta Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel, versículos 26 al 28, que dice, estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos, para siempre las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santifico a Israel. Entonces ahí tenemos un pasaje, entre muchos otros, que dice que el Mesías, cuando venga, tiene que restaurar el servicio en el Sagrado Templo. Esto puede significar que él reconstruirá el templo, o que el templo puede ser reconstruido antes, pero él debe reinaugurar el servicio. La segunda tarea que debe cumplir el Mesías es reunir a la diáspora del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está disperso por todo el mundo, y eso se llama diáspora. El Mesías, cuando venga, va a hacer que todo Israel termine esa diáspora y vaya a la tierra de Israel. También uno de los tantos textos bíblicos que fundamentan esta idea es Deuteronomio, capítulo 30, los versículos 3 y 4. Ahí lo busco. Deuteronomio 30, versículos 3 y 4, que dice: entonces el Señor tu Dios cambiará tu suerte y tendrá misericordia de ti. Él te volverá a reunir de entre todos los pueblos por donde te había dispersado. Aunque tus desterrados se encuentren en los confines del cielo, de allí el Señor tu Dios te volverá a reunir, de allí te tomará. Entonces el Mesías tiene que hacer que se acabe la diáspora y todo Israel vuelva a su tierra. Otra tarea que tiene que cumplir el Mesías es ponerle fin al mal y al pecado. Y volvemos al profeta Ezequiel, en el mismo capítulo 37 que leímos antes, en el versículo 23, dice: ya no volverá a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Otros pasajes también nos hablan de que se acabará la maldad, que nadie mentirá. Otros pasajes que pueden leer más adelante son Sofonías, capítulo 3, versículo 13, Sofonías 3:13, Zacarías 13:2, por aquellos que quieran anotar. Esos son algunos pasajes de entre muchos. Todos más o menos nos dicen lo mismo, que el Mesías, cuando venga, pondrá fin al mal y al pecado. Pero también va a hacer que haya conciencia y conocimiento de Dios. Un pasaje muy famoso de eso es de Isaías capítulo 11, versículo 9, que dice, hablando específicamente porque los otros pasajes a veces hablan de la era mesiánica, pero el capítulo 11 habla específicamente de la persona del Mesías. Entonces Isaías 11, en el versículo 9, dice: no se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. O sea, el mundo se verá lleno del conocimiento de Dios.
También habrá otra tarea del Mesías es que debido a que la tierra se verá llena del conocimiento de Dios, naturalmente todos rendirán culto a Dios, ¿sí? Se acabará la idolatría, la gente empezará a convertirse la fe en el Dios de Israel, el Dios verdadero. Hay varios pasajes conocidos de esto. Uno de ellos es el pasaje de Zacarías 8:23, que algunos seguramente conocen, que dice que habrá gente de todos los pueblos que irán, vamos a Israel a ofrecer culto allí al Dios de Israel, y él, y habla del Mesías ahí, nos enseñará en la verdad. En el mismo libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 9, se dice que 10 gentiles se agarrarán de un judío y le dirán, enséñanos el camino, y tiene que ver con la era mesiánica, porque el Mesías justamente lo que va a hacer es que la gente se convierta al Dios verdadero. Como consecuencia de eso, va a haber paz y armonía universales. El Mesías va a traer la paz y la armonía al mundo. Un pasaje muy bonito y muy bastante gráfico en ese sentido. Es el de Isaías capítulo 2, versículo 4, que dice: Él será, hablando de Mesías, Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podadoras con sus lanzas. No levantarán la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. El Mesías pondrá fin a la guerra y habrá paz en el mundo. También el mismo libro de Isaías, pero esta vez en el capítulo 26, nos habla de una de las últimas obras que traerá el Mesías, que es la resurrección de los muertos. Cuando venga el Mesías debe ocurrir la resurrección de los muertos, y entonces Isaías 26, 19 nos informa diciendo: pero tus muertos revivirán, se levantarán sus cadáveres, despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz, y la tierra dará vida a las sombras. Y si va a haber resurrección de muertos, es porque el Mesías le pondrá fin a la enfermedad y a la muerte. Esa es la octava señal. También Isaías capítulo 25, esta vez, versículo 8, dice: destruirá la muerte para siempre, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Entonces estos son algunos de los pasajes que nos cuentan, algunos de los muchos pasajes que nos cuentan cómo reconocer a Mesías. Entonces, para recapitular, ¿qué tiene que hacer el Mesías según la Torá? Como nos lo explica el Rambam, el Mesías tiene que restaurar el Bet HaMikdash, el sagrado templo, tiene que poner fin a la diáspora y reunir al pueblo de Israel en su tierra, poner fin al mal y al pecado, hacer que haya conocimiento de Dios en todo el mundo, que haya culto universal a Dios, que haya paz y armonía universal, paz mundial, como dicen las mismas universo. El Mesías lo va a hacer, no será mismo universo. También va a ocurrir la resurrección de los muertos y el Mesías pondrá fin a la enfermedad y la muerte. Hay otros rasgos también que tienen que ver con el carácter del Mesías y su personalidad, sus cualidades. Por ejemplo, Isaías 11, versículos 2 a 5 nos habla de que el Mesías reposará sobre él el Espíritu de Dios de tal forma que él será más sabio que todos. Será un Talmid Jajam, un erudito de Torah, el más grande de todos. Por lo tanto, él podrá enseñar Torah de una manera, trayendo una revelación más profunda de la Torah. No es que cambie la Torah ni nada por el estilo, simplemente trae más luz, más entendimiento, más revelación para comprender lo que tenemos en la Torah. Él va a explicar la Torah, nos va a dar más entendimiento, a eso se refiere. Isaías 53:11, 52, bueno, todo el gran famoso pasaje de Isaías 52:3 en adelante, todo el capítulo de Isaías 53 nos habla de Mesías, y en el pasaje 53:11 de Isaías, se nos habla que el Mesías juzgará a todos con justicia y declarará justos a ciertas personas, a sus siervos, los siervos de Dios. En fin, tenemos esas cualidades en cuanto al Mesías. Tendrá discernimiento, podrá conocer a las personas, podrá juzgar quién es justo y quién no, ¿sí? En fin, eso nos dice la Torá sobre el Mesías.
El judaísmo tradicionalmente entiende que el Mesías tiene que ser un hombre normal, común y corriente, nacido de padre y madre, es más, puede morir, no tiene que morir derrotado en la guerra, por eso el Shatz no podía ser el Mesías, porque fue derrotado y hasta murió. Eh, eh, el Mesías entonces, ¿cómo va a morir? De anciano, en paz, morirá tranquilo en su cama, y un hijo heredará su trono, y después los nietos, y así. En sí, el Mesías es una persona común y corriente según el judaísmo normativo, podríamos decir. También algunas corrientes, en especial las corrientes cabalísticas, como el Hasidut, entienden que cada generación tiene su propio Mesías. Esta creencia por ahí es más enfatizada dentro de las corrientes cabalísticas, y a esas se dice que hay un grupo de 36 justos judíos llamados Lamed Vavniks, porque Lamed y Vav forman el número 36. Un grupo de 36 Lamed Vavniks o judíos justos que son candidatos a Mesías en cada generación. Entonces, cuando pasa una generación, cuando llega una generación, hay candidatos a Mesías. Si el tiempo es el adecuado, aparecerá el Mesías. Si no es adecuado, bueno, tendremos que esperar a la siguiente generación, a la siguiente ronda de candidatos a Mesías. Cada generación tiene su candidato a Mesías. Eso es lo que enseña, en general, en términos generales, el Yahidut, el judaísmo. Si nos vamos al tratado del Talmud, de Brajot, hoja 34b, encontramos una frase muy interesante, muy linda para analizar, que dice: todos los profetas profetizaron únicamente para los días del Mesías. A raíz de esto se entiende que todo el Tanaj, Torá, Nedim, Ketuvim, todos los libros del Tanaj, nos enseñan acerca del Mesías. Todos profetizan de alguna forma acerca de él. Y todas esas profecías se han tratado de interpretar de tal manera de que se pueda identificar al Mesías. El Mesías no va a ser un medio si bien va a hacer milagros, los milagros en sí no son el requisito definitivo para decir él es el Mesías. Pero hay 3 milagros muy peculiares que nuestros sabios dijeron que el Mesías va a hacer definitivamente. O sea, hay otros milagros que cualquiera los puede hacer, sea un falso Mesías o una persona muy piadosa que Dios usa para hacer esos milagros. Pero hay 3 milagros que solamente el Mesías puede hacer. Y esos son sanar leprosos, echar el demonio de un mudo y sanar a un ciego de nacimiento. Hay una explicación para todo esto, no quiero andar en eso porque esto sería para 3 shurim más, pero, por ejemplo, esto plantea un problema, porque para algunos, porque los milagros de Jesús, los milagros de Yeshua, son justamente esos, y muchos más, pero se destacan esos 3. Cuando él empieza su ministerio, purifica a un leproso, lo declara limpio, lo sana por completo, lo declara limpio. También echó fuera el demonio de un mudo. ¿Y por qué esto es llamativo? En la antigüedad, y esto un poco lo han heredado los exorcistas del catolicismo, en la antigüedad, en el judaísmo, había algunos rabinos exorcistas. De hecho, en el libro de Hechos se menciona a algunos. Y cuando trataban de hacer una expulsión de un demonio, entre otras cosas ellos tenían que preguntarle al espíritu cómo se llamaba, para así entonces poder llamarlo por su nombre y poder ejercer cierto poder sobre él para echarlo. Ahora, ¿cómo haces para echar el demonio de un mudo? El mudo no puede hablar. Si todo depende de saber el nombre de ese demonio, el mudo no te lo puede decir. Solamente el Mesías podría hacer semejante milagro de expulsar el demonio de un mudo. Entonces, cuando Yeshua comete ese milagro, la reacción inmediata de la gente es decir: ¿será acaso este el hijo de David? Automáticamente piensan, esa es una de las señales que nuestros sabios nos dijeron que solamente el Mesías puede realizar, nadie más. Algunos respondieron de inmediato: no, él lo hace por el espíritu de Baal-Zebub, lo echa por el príncipe de los demonios, por eso pudo hacerlo. Es un falso Mesías. Bueno,
En el Evangelio de Juan se nos cuenta de que también sanó a un ciego de nacimiento. En fin, están estos 3 milagros, más otros más. Y todos ellos son señales que apuntan a que Él es el Mesías. Ahora, nosotros como judíos mesiánicos, reconocemos a Yeshua como el Mesías. Y un poco expliqué por qué. Ahí mencioné esos 3 milagros que se cumplen en Él. Pero como vimos, la Torá dice que el Mesías tiene que cumplir ciertas cosas, y todo en una sola venida, no es que tiene que hacer un poco en una venida y otro poco en otra venida. Y esa forma de entender es correcta. Por ahí yo sé que algunas personas tienden a decir, bueno, Yeshua cumplió algunas profecías antes, en su primera venida, y otras que las va a cumplir en la segunda venida. Bueno, eso no es bíblico. Ni en el Tanaj, ni en el Brit Hadashah se dice eso. El Mesías tiene que cumplir todas las profecías en una sola venida. Entonces, se supone que todas las señales que mencioné antes, basadas en lo que el Rambam, tomando de la Torah, explica, el Mesías ya las tiene que haber cumplido. ¿Sí? Hay un libro que nosotros escribimos con Anita de parte de la comunidad, acá está, En esto creemos, aprovecho de hacer propaganda. Este libro nosotros lo vendemos en la comunidad, se basa en los 13 principios de la fe judía del Rambam, que básicamente es el credo judío. Pero a su vez hacemos una relación de cómo esos principios también están en el Brit Hadashah, y cómo Yeshua y toda la fe en él coinciden perfectamente con estos 13 principios. Cómo la fe mesiánica, judía mesiánica, no contradice de ninguna manera estos 13 principios, y por ende estamos en perfecta armonía con todo el Tanaj. Ese libro es una lectura que yo les recomiendo, así que después comuníquense con Anita para ver cómo conseguir su libro. En esto creemos. Hay un capítulo que se basa en el principio número 12 de la fe judía, que explica esto del Mesías, básicamente lo mismo que les he dicho, con un poco más de datos también. ¿Cuál es ese principio número 12? Dice, yo creo con fe absoluta en la llegada del Mesías, y aunque tardare, con todo lo esperaré cualquier día. Ahora, desde ese punto, si todos los judíos creemos en el Mesías, ahí hay algo importante para decir. Entonces, ¿todos los judíos somos mesiánicos? Sí, todos los judíos somos mesiánicos porque todos creemos en el Mesías y todos esperamos que venga. La diferencia está en que algunos reconocemos que Yeshua es el Mesías y esperamos su segunda venida, ya no para cumplir una profecía que quedó inconclusa, sino para directamente venir y traer el juicio, la resurrección, obviamente, el juicio, e ingresar en el mundo venidero. No para terminar alguna profecía que quedara inconclusa, no. Entonces, nosotros también tomamos nombre por eso de esa creencia. Pero todo judío cree y espera al Mesías, solo que algunos reconocen a Yeshua, otros no. ¿Por qué en el judaísmo no hay quienes no reconocen a Yeshua como Mashiach? También es un tema para hablar largo y tendido, básicamente porque a primera vista Yeshua no cumplió con ninguno de las profecías que se hablan de Mashiach. No restauró el servicio del templo, es más, ni tuvo que reconstruirlo porque estaba construido. No acabó con la diáspora, no le puso fin a la maldad y el pecado en el mundo. Todavía hay crímenes y maldad, bueno, entonces no puso fin. Lo del conocimiento de Dios, y bueno, si no hubo fin de la maldad, la gente, realmente no todos conocen a Dios, no todos están adorando a Dios verdadero, todavía hay gente que adora a otros ídolos. Paz en el mundo, ha habido 2 guerras mundiales y muchas guerras más, algunas incluso en nombre de Yeshua. Bueno, resurrección de los muertos, salvo los que resucitó Yeshua, pero no hubo ni resurrección ni juicio final, así que no, fin de la enfermedad y la muerte, la gente sigue muriendo, se sigue enfermando, hay COVID, o sea, en teoría no es Mashiach Yeshua. Por eso es que el judaísmo no lo reconoce como Mesías. Si uno quiere ahondar un poco más en argumentos, en estos argumentos y más argumentos que hay una serie de libros judíos que pueden conseguir ustedes, pueden comprar por internet, que son
cuentan cómo entiende el pueblo judío al concepto de Mesías, y también algunos de ellos explican por qué Yeshua no puede ser el Mesías. Uno de esos libros muy conocido es del rabino Aryeh Kaplan, se llama, entre signos de preguntas, ¿El verdadero Mesías? Ese libro lo que hace es contar qué cree un judío sobre el Mesías, por qué Yeshua no puede ser Mesías, y también incluso hay un testimonio de un judío que se había hecho mesiánico y después volvió a ser judío cuando entendió que Yeshua no podía ser el Mesías. De eso trata el libro El verdadero Mesías. Hay otro libro que se llama, desde el rabino Menachem Brod, se llama La era mesiánica, la redención y la llegada del Mashiach en las fuentes judías. Muy buen libro ese. Ninguno de estos libros es muy, bueno, salvando el caso del libro del verdadero Mesías, la mayoría de los libros no son tan largos. Y hay otro libro que lo hemos usado en la comunidad, es de también Jacob y Manuel Shohet, se llama el libro Mashiach, el concepto de Mashiach y la era mesiánica en la ley judía y su tradición. Ese libro también comenta otras cosas más sobre el Mashiach Ben Yosef y otras cosas más. En fin, en esos libros uno puede profundizar más en esto de cómo entiende el judaísmo al concepto de Mashiach y de la era mesiánica, y por qué no se reconoce a Yeshua como el Mesías. Pero nosotros, y acá me gustaría que si alguno se anima por ahí, tirar un poquito, sin ir, porque también por el tiempo, sin ahondar, extendernos mucho, pero que podamos ir evaluando juntos si de verdad Yeshua HaNotzri es el verdadero Mashiach, en base a las profecías que les leí anteriormente. Y esto quiero que lo hagamos más dinámico, que participen, que digan cómo ven ustedes que se haya cumplido cada profecía. Así que se animan a encender sus micrófonos y arrancar. Voy a tirar la primera señal sería la restauración del templo o la reconstrucción del templo. Y Yeshua cumplió esa profecía. ¿Cómo? A ver, ¿quién se anima a tratar de buscar una respuesta a esto? ¿Cómo anda, Leito? Muy linda la enseñanza. Gracias por todo. En relación al templo, una de las cosas que puede uno a veces considerar es que la presencia del Mesías es la reconstrucción del templo. Claro. Y de hecho, él lo dijo, derribad de esto y en 3 días lo edificaré. Exacto. Y en otro pasaje, cuando le dicen, Señor, todos los discípulos de Juan ayunan, pero tus discípulos no ayunan, y él les dice, no es necesario orar, ayunar, no es necesario ayunar, porque el novio está en casa con sus amigos, es justamente el ayuno que se hace por el templo. Exacto. Entonces, lo que les está diciendo es, no busquen el templo de hecho de piedra. Hay un Mizcán en el desierto que era figura de mi presencia, y yo cumplo la presencia con todas las figuras que hay ahí. Todos los objetos, todas las acciones, todas las personas hablan de mí. Si ustedes ven mi presencia, se van a dar cuenta que todo está cumplido en mi persona. Y así que uno podría decir que él sí reconstruyó el templo verdadero. No el templo de piedra porque estaba, sino el templo verdadero. Exactamente, va por ahí, muy bien. Vamos con otra profecía. El fin de la diáspora, la reunión del pueblo. ¿De qué manera Yeshua reúne al pueblo? ¿Qué se interpreta? ¿Cómo es interpretado la reunión del pueblo en el Brit Hadashah? Es un poco más difícil.
Yo le explico entonces. Eh, si uno lee las epístolas de los Lijim, de los apóstoles, uno ve que ellos usan la expresión de que él vino, que reunió a al pueblo de alguna forma, en un sentido espiritual. ¿En qué sentido? En que todos aquellos que verdaderamente le, le reconocen como Mesías son israelitas de pura cepa, por así decirlo. Entonces, la reunión viene a ser en el sentido de que por creer en Él hay una reconciliación con Dios y ocurre una especie de reunión a nivel espiritual, no física, sino espiritual, porque hay comunión entre todos los creyentes, no importa en qué parte del mundo están. Ellos están reunidos en una fe. Y es más, Shaul en la carta de los Efesios lo hace extensiva e incluye, bueno, tanto en Efesios como en Romanos, lo hace extensiva e incluye también a los gentiles, que aunque no son israelitas, ellos por creer en Yeshua y arrepentirse de sus pecados y hacer teshuvah, a reconocer a Yeshua, como decía, tal como un judío lo debería, los judíos también lo hacían, esos gentiles también vienen a ser adoptados por el pueblo y vienen a conformar parte de un Israel espiritual. Entonces también ahí hay una reunión aún más extensa porque se suman gentiles. Y eso viene a cumplir en realidad el otro principio que es el culto universal a Dios, del cual nos habla Sofonías, Isaías y Zacarías, de que había gente en todo el mundo que honraría a Dios verdadero. Justamente ahí también ahí con esa el sumarse los gentiles a la fe en Yeshua, se cumple esa profecía. Entonces, con la reunión tiene que ver con aquellos judíos, no importa en dónde estén, que reconocen a Yeshua como Mashiach, ellos espiritualmente están reunidos porque tienen comunión unos con otros y están unidos a Mashiach. Y al unirse los gentiles en la misma fe, se cumple la profecía de el culto universal, y a ellos mismos se los considera parte del pueblo espiritual de Israel. En cuanto a la profecía de poner fin al mal, al pecado, esa no es fácil. ¿Cómo es que Yeshua lo hace? ¿Cómo? Con su muerte y resurrección, exactamente. Es una muerte expiatoria y de ese modo él hace capará, expía o propicia el pecado. Entonces, con eso pone fin al pecado y a la muerte en cada uno de los que creen en él. En cuanto al conocimiento de Dios, bueno, también un poco lo hemos explicado, de cómo se va difundiendo la fe en Yeshua a lo largo del mundo en el tiempo. Eso también es el cumplimiento de cómo la tierra se llena de conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. En cuanto a paz y armonía universales, ese también hay que interpretarlo espiritualmente. Y Yeshua dijo algo al respecto de la paz que él venía a traer como Mesías. ¿Alguien se acuerda? Bueno, la última noche él dice, no, yo os doy la paz no como vosotros la creéis, sino el concepto verdadero de la paz. El concepto verdadero es que ustedes tengan relación con Dios. No es la paz terrenal, es la paz de relación con Dios. Y esa es la que él vino a dar. Tal cual. Y si esto lo podemos relacionar con lo que pasa en Génesis, en Bereshit 3, cuando entra el pecado en el mundo, se rompen tres relaciones. La relación con Dios, la relación con el prójimo, porque se acuerdan, Adán y Eva se echaban la culpa, ahí se rompieron las relaciones, divorcio en puerta, y después una maldición sobre la tierra implica una ruptura de la relación con la naturaleza. Mashiach viene a traer paz, incluso en el ámbito, a partir de traer la paz, de reconciliarnos con Dios, también trae la reconciliación entre unos y otros, cuando nos llama al perdón y a la reconciliación precisamente, y también ya que somos discípulos de Él, empezar a vivir de una nueva forma, ya no como vivimos antes, y eso habla también de cómo administramos el mundo, los recursos, y eso también habla un poco de la restauración de la paz
de esa relación rota con la naturaleza y cómo él pone paz aún en ese punto, ¿no? En cómo manejamos las cosas en el mundo. En cuanto a la resurrección de los muertos, esta sí tiene un doble cumplimiento. Y de hecho la misma tradición rabínica dice que cuando Mashiach venga, esa resurrección no se va a dar todo en un solo saque, sino que pasa por etapas. Van resucitando a algunas personas primero y después sí ocurre la resurrección general, que ocurre cuando va inmediatamente antes del juicio final. Mashiach tiene varias historias de resurrección, de Yeshua resucitó a su amigo Lázaro, también resucitó al hijo de una viuda, hubo muchas resurrecciones. Cuando él murió también. Obviamente cuando él murió y resucitó, sería como, bueno, las primicias de las resurrecciones. Y bueno, queda pendiente la resurrección general, que es la que viene inmediata, cuando él regresa, ocurre la resurrección general y inmediatamente empieza el juicio final. Con respecto al fin de la enfermedad y la muerte, también, si él venció a la muerte y nos reconcilia con Dios, se acaba la muerte espiritual, ¿sí? Bueno, también está el cumplimiento en cuanto a físico que él llevó a cabo con sanaciones y que todavía pueden ocurrir cuando Dios le plazca y uno clame a él en una situación. Dios en su soberanía y en su misericordia puede brindar esa misma sanación por causa de Yeshua y en aras de su nombre, para gloria suya. Entonces, de alguna forma, todas las profecías ya se han cumplido. Algunas en un sentido más espiritual, más no tan literal como uno esperaba, y otras sí, de forma absolutamente literal. Entonces, podemos tener certeza que Yeshua es el Mashiach. Y la única forma de reconocerlo es en base a esto. Ahora lo que queda es que simplemente venga y juzgue a vivos y muertos. No falta más nada. Entonces tampoco, en ese sentido, podemos quedarnos tranquilos de decir, bueno, no es que ya vino Mashiach y no nos enteramos y no lo reconocimos porque no vino como esperábamos. No, él dijo que iba a venir en las nubes. Los mismos ángeles anunciaron que iba a volver tal como se había ido, literalmente. Y bueno, los apóstoles también continuaron reforzando esa idea. Entonces, y todo el pueblo lo ha esperado a lo largo de 2000 años de la misma manera, debemos seguir esperando de la misma forma. No hay que esperar una reencarnación o algo por el estilo. En fin, bueno, eso es todo lo que tengo para compartirles hoy. Ya les di algunos nombres de libros, ya saben por dónde continuar profundizando. Cualquier preguntita pueden escribirnos y les pasamos más datos si es necesario.